¿Sabías que su primera presentación musical fue a los 4 años? Pues quédate hasta el final porque hoy te traigo 10 curiosidades increíbles de Charly García. El 6 de octubre de 1956 comienza su carrera musical interpretando en el conservatorio 2 piezas de estilo clásico, una anónima y otra compuesta por su profesora. Según cuenta el propio Charly, escribió su primera canción Corazón de Hormigón en 1960 con apenas 9 años. Luego en 2010 la incluiría en su disco Kill Hill, cantada a dúo con Palito Ortega. Su peculiar bigote bicolor fue causado por una enfermedad llamada vitiligo que desarrolló siendo muy pequeño, producto del estrés que sufrió debido a un viaje que alejó a sus padres durante varios meses. El propio Charly dijo: ¿por qué tengo el bigote bicolor? Porque mamá y papá se fueron muy lejos, los extrañé mucho y así me salió el bigote. No fue antojo, fue un extrañar. Charly nació el 23 de octubre de 1951 a las 12:50, por lo que su signo zodiacal debería ser Escorpio, pero sucede que ese año hay una peculiaridad para los nacidos en ese horario, por lo que su signo realmente es Libra. En varias ocasiones, Charly bromea sobre esto diciendo que es del mismo signo que John Lennon. Y hablando de los Beatles, García era un gran fan. Sobre su descubrimiento de esta banda nos cuenta: cuando escuché a los Beatles me volví loco, pensaba que era música marciana, música clásica de Marte. Me di cuenta de lo que pasaba con las cuartas y un par de cosas interesantes más, y ahí, ¡kabum!, acabó mi carrera de músico clásico. Otra anécdota buenísima fue la de cómo logró zafarse de cumplir con el servicio militar. En 1971 es reclutado y luego de probar distintos métodos sin mucho éxito, decidió robarse un cuerpo sin vida de la morgue y pasearlo por todo el lugar con la excusa de que lo había visto muy pálido y necesitaba tomar aire. Gracias a esto, Charly es derivado a psiquiatría, donde lo diagnostican como maníaco depresivo con personalidad esquizoide y lo declaran no apto. Es un gran amigo del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Ricardo ha dicho en varias ocasiones que incluso ha llegado a incluir aportes o hacer cambios en algunas de sus canciones gracias a sugerencias de Charly y que lo admira profundamente. En el libro 100 veces Charly de José Bellas y Fernando García se cuenta que el músico argentino era fan de la artista islandesa Björk y que quería conocerla. En una visita a Argentina de esta cantante, Charly al parecer descubrió que estaba en un bar y fue con su equipo a verla. Sin embargo, pese a sus intentos de conversar con ella, esta lo habría ignorado, lo cual molestó demasiado al rockero, que terminó rompiendo el vaso de champán de Björk y diciéndole: vos a mí no me llegás ni a los talones. Sobre esta historia, Björk aseguró años más tarde que no conoce a Charly y que esto nunca ocurrió, o que simplemente no lo recuerda. Estuvo a punto de armar una banda con Gustavo Cerati y Pedro Aznar. Desafortunadamente, en este proceso tuvo que ser hospitalizado y el proyecto no terminó de consolidarse. ¿Te imaginas la música que habría salido de ahí? En el año 2000, en Mendoza, Argentina, se lanzó del 9º piso de su habitación de hotel hacia una piscina. Esto fue todo por hoy. Déjame un me gusta y dime en un comentario si descubriste cuál de estos datos es falso. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.